Abrir el libro de Daniel 9. Libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a leerlo entonces. Daniel 9. La hermana Mariela, ¿quiere leer un poquito? ¿Está en el Antiguo Testamento? Sí, Daniel, el capítulo 9. Oración de Daniel por su pueblo. ¿Lo tiene? ¿Desea leer? Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los dos que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos. La nación de los medos, ahí, ¿te acuerdas? Los medo-persia, que era el imperio, ¿ya? En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de los años de que habló Jehová, el profeta Jeremías, que habían en cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahí nomás, mira, interesante. Entonces, aquí dice que oración de Daniel por su pueblo. Dice que este era el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, Darío, yo Daniel, dice ahí Daniel, miré atentamente los libros, buscó los libros, vio el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. O sea, ¿qué hace Daniel? Va a los libros y va a buscar la profecía que Dios le había dado a Daniel de esos 70 años, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí tenemos dice, las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué es desolación? ¿Entiendes? Las desolaciones es la destrucción que vendría a su pueblo. Y eso vamos a ir viendo. Dice, y volví mi rostro, versículo 3, a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Aquí Daniel dice, dispone toda su alma en buscar al Señor en oración, toda su entrega. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, primero lo que hace él, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, confesó, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, fíjense, y la misericordia, con lo que hablamos, con los que te aman y guardan tus mandamientos. Miren, dice aquí, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, de ser honrado, temer a Dios y darle gloria, dice el mensaje del primer ángel. Temer a Dios no es tenerle miedo, sino es honrarlo, es respetarlo y va a la obediencia. Por eso dice, digno de ser temido, digno de ser, debamos ser digno de ser obedecido, que guarda el pacto, mira, que guarda el pacto. ¿Qué es el pacto? Son los 10 mandamientos. Y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, guardan el pacto de Dios, los mandamientos. Hemos pecado, aquí está confesando Daniel, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas.
Está orando por todo el pecado del pueblo, Daniel aquí. Está haciendo una confesión por la desobediencia que tuvieron contra Dios. Y él está reconociendo ahora al Dios misericordioso. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Fíjense. Dios les mandó profetas, pero no obedecieron al profeta que Dios, ¿me entiende?, estaba mandando. Que en tu nombre hablaron nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión. De rostro, como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos en todas las tierras, donde los has hecho a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Nuestra es la confusión de los reyes. Hoy día están en confusión las naciones, ¿o no? Claro, por todo lo que está pasando. Porque dice, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de los que gobiernan, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, y el perdón, aunque contra él nos hemos rebelado. Aunque el pueblo se había rebelado, pero la misericordia de Dios, fíjense, la misericordia de Dios es tan grande. Fíjense, meditemos esto un poquito aquí, quedemos en el versículo 9. Conocemos la historia. Vamos a los días de Moisés. Fíjense esto, miren cómo es tan misericordioso el Señor. Salen de Egipto, cruzan el mar, ¿me entienden? El milagro que Dios hace con todo ese pueblo. Llegan al monte Sinaí. Dios le pone una nube, les da agua, los alimenta con el maná. Todo lo que Dios les fue proveyendo, la misericordia de Dios. Pero cuando llegan al monte Sinaí, Moisés se fue, dijo, voy a buscar leyes para el pueblo. Se sube al monte 40 días a buscar los 10 mandamientos que Dios le tenía para el pueblo. Y mientras Moisés iba al monte, el pueblo fue impaciente. ¿Y qué hicieron? Mire lo que hicieron. Van ante Aarón. No sé lo que le ha pasado a Moisés. Hagamos un ídolo. Aarón, que estaba a cargo, cedió a las demandas de toda esa multitud. Y le dijeron a Aarón, hazlo un dios, porque no sabemos lo que le ha pasado a Moisés. Y con todo ese oro que recogieron a él y lo permitió Aarón, hicieron un becerro de oro. Mira, Moisés vuelve con los 10 mandamientos y desde arriba ve al pueblo adorando en una fiesta. Fíjense lo que pasó allá en Israel. Estaban en una fiesta electrónica, todo ahí en la frontera de Gaza, bailando y todo, y tenían un Buda, ¿me entiendes? Era como imaginarse cómo fue allá en el becerro de oro, casi lo mismo. Tenían fiesta, bulla y todo. ¿Qué es esa bulla?, dijo Moisés. Estaba Josué, que había ido con Moisés, y era la gente que estaba adorando ahí. Y Dios lo había salvado del cruce, todos los milagros, lo alimentó, todo, y el pueblo ahí pide un dios de becerro. Y Moisés ve la apostasía, tira las tablas, ¿me entiende?, al piso, y Dios empieza a hacer juicio ahora. Moisés intercede por el pueblo. Mátame a mí, Señor, pero no dejes que este pueblo, ¿me entiende?, muera. Habían traicionado a Dios, habían dado la espalda a Dios.
¿Entienden lo que hicieron ellos? Recién Dios lo había liberado de toda esa travesía, todo, y de repente la traición contra Dios. ¿Cómo se siente uno cuando es traicionado? Mal, pues, ¿no es cierto? Imagínense Dios, pero su misericordia, ¿me entiende? A través de la intercesión de Moisés, parte de ese pueblo, parte murió, porque tuvieron que ponerse de parte de Dios, y de parte, ¿me entiende? ¿Quién no está de parte de Dios? ¿Quién está de parte de Dios? ¿Y quién no está de parte de Dios? El pueblo tuvo que elegir. Y Moisés dice, vengan hacia mí los que están de parte de Dios. Y lo otro perecieron, los que no quisieron estar con Dios. Y 3.000 personas murieron ahí. ¿Me entienden? Entonces, ¿se fijan cómo es esto? Por eso la misericordia es tan grande, que es a pesar de que ese pueblo, porque todo el pueblo merecía morir por esa traición, pero Dios perdonó a la gran mayoría. Les dio oportunidad. Dios es paciente, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y le dijo a Moisés, voy a mandar un ángel, pero yo no voy a estar ahí. ¿Entiende? Usted cuando leen ahí, viene un ángel, y él los guiará, pero yo estaré en el santuario lejos. Cuando el pueblo sintió el alejamiento de Dios en ese momento, y pudieron ellos sentir en carne viva lo que es estar lejos de Dios. Y Dios le había puesto un ángel para que los guiara, pero él no iba a estar ahí. Oye, tremendo cuando yo meditaba en eso, en esa lectura, tremendo. ¿Me fijan? Por eso aquí dice, la misericordia de Dios es tan grande, dice el versículo. Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿Y se acuerdan cuando Cristo dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen? ¿Y qué estaban haciendo los fariseos ahí? Ellos gritaron, crucifícale, no queremos a este, queremos a Barrabás. Pero cuando Cristo murió, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Versículo 10, ¿quién lo lee? Y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos explorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirlos en nuestras maldades y entender tu verdad. Mire qué interesante. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado, no hemos rogado, no hemos implorado, no hemos clamado. Clama a mí, yo responderé y te enseñaré cosas tremendas. El favor de Jehová, nuestro Dios, ¿para qué? Para convertirnos de nuestras maldades. No hemos clamado, el Señor necesita que clamemos. Cada noche debemos clamar con ruego, dice, para convertirnos de nuestras maldades. El Señor necesita un corazón contrito y humillado, ¿entiendes? Para convertirnos de nuestras maldades y entender que su verdad. ¿Qué necesita el pueblo? ¿Qué necesitamos cada día? La verdad. Clamar. Orar, clamar a Dios cada día
para que podamos convertirnos, número 2, y para qué entender su verdad. ¿Se fijan? El versículo 14. Por tanto Jehová veló sobre el mar y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. No obedecimos su voz, ¿ya? Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tiene hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestro pecado y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son el aprobio de todo el derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiamos en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahí nomás. Ahí vamos a llegar en esta primera parte. Fíjense aquí el versículo 18, cuando está aquí orando Daniel: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, nuestras maldades, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos a ti, confiados en nuestra justicia, en su justicia propia. Dice ahí, no elevamos nuestros ruegos, nuestros clamores hacia ti, sino que confiamos en nuestra justicia, la justicia del hombre. Eso está pasando hoy día. La gran mayoría confía mucho en su justicia, pero no en la justicia de Cristo. ¿Se fijan o no? La diferencia. Sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Ve? Ellos habían quedado, dice, ante las naciones. ¿Cómo quedaron? Por la destrucción que vino sobre Jerusalén, en la primera destrucción. Y eso vamos a ir a ver. Dice, mientras ellos obedecían al Señor y el Señor estaba en el santuario, fue reconocido su nombre en todo, ¿me entiendes? Pero si ellos desobedecían, cuando desobedecieron, ya no tenían el renombre que tenían, porque ellos vivieron sitiados por Siria, por Egipto y por todos los otros reinos. Fueron esclavos. Y aquí vamos a ver cómo ellos fueron esclavos en esa destrucción. Ahora vamos a ver, fíjense, Jeremías 25, versículo 11. Busquemos ahora. Ahí vamos a entrar de a poquito. En Daniel 9 decíamos que Daniel fue al libro Jeremías 25. Tenemos que ir ahí a Jeremías 25, versículos 11, y después vamos a Jeremías 29, versículo 10 al 11. Vamos a ver esos 70 años, acuérdense, que Daniel va al libro y va a la profecía de Jeremías.
¿Se acuerdan? Ahí en el versículo de Daniel 9:3, que decía, Jeremías habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vamos a ir a los 70 años. El que lo tiene, vamos a ir a la profecía de Daniel, de Jeremías. Jeremías 25:11. Sí, 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahí está, ahí lo dice Jeremías. ¿Sí? Ya, el capítulo 29. Jeremías 29. 29, ahora, Jeremías, una 29, hojita más adelante, ¿ya? 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Ahí dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ahí está. Entonces en el versículo 25, el versículo 11 decía, pero vamos a leer ahí, vayan a Jeremías de nuevo, vamos a tener de nuevo a Jeremías 25, leamos del 9, versículo 9, Jeremías 25. claro, al 12, vamos a tener un poco contexto. 25 del 9. Claro, 9 al 12. Del 9 al 12. Claro. Dice, he aquí tomaré a todos los activos del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones de alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezcan entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría y la voz de desposado y la voz de desposada, ruidos de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años, ya aparecen ya, el versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquellas naciones por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Ahí nomás, para siempre. Entonces, aquí tenemos la profecía de los 70 años. ¿Cuál era ese? ¿Cuál? ¿El que leyeron? Jeremías 25. Jeremías 25 del 9 al 12. Del 9 al 12. Voy a poner acá que leímos el 11, pero es del 9 al 12, para que tengamos bien el contexto. Del 9 al 12. Claro. Entonces ahí hace y dice que Babilonia, ¿no es cierto?, iba a destruir al pueblo aquí, a Jerusalén, y ellos iban a ser esclavos. Ahora vamos a ir a Segunda de Crónica, vamos a Segunda de Crónica, 36, capítulo 36, Segunda de Crónica 36, Segunda de Crónica, el capítulo 36. Segunda Crónica 36. Claro, versículo 17 al 21. Segunda de Crónica 36, del 17 al 21. Claro, ¿qué dice? Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espadas a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios
y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron al fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon en la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él que de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolacionamiento reposo, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Fíjense aquí, mire, aquí interesante, cautividad, ahí en la Biblia dice cautividad de Judá, de Jerusalén. Ahí dice que vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y tomó todos los utensilios de la casa de Dios, del templo, se llevó todo. Quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro. Todo fue esa fue la desolación, la destrucción. ¿Me entiende? Que ese templo era el templo de Salomón. Ahí fue destruido. Ya no estaba Dios ahí. ¿Por qué? Por la apostasía del pueblo. Porque desoyeron la voz de Dios, como decía Daniel en la oración. ¿Se fijan? Y aquí estaba el cumplimiento de la profecía de Jeremías y de la oración de Jeremías, porque ellos habían dejado los mandamientos de Dios, habían dejado las ordenanzas de Dios, ¿me entiende? Y vino toda esta desolación, esta apostasía. Y de ahí dice que la tierra, cuando ocurrió todo esto, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que predicó, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Cuando dice la tierra hubo gozado de reposo, reposó, ¿cuánto reposó la tierra? Fíjense esta palabrita. La tierra, 70 años. ¿Cuánto? 70. 70 años. La tierra hubo gozado de reposo. Reposó 70 años. Este es un jubileo. Son 70 jubileos que el Señor le dio. En esos 70 años no tuvieron templo. No estuvo Dios en medio de ellos, porque ellos estaban cautivos con el rey de Babilonia. Hasta que terminaran los 70 años, ahora ellos podían volver a la tierra, a Jerusalén, para construirla. ¿Se fijan? O sea, después de los 70 años. Después de los 70 años es Podían construir, volver de nuevo. a construir... Y ahí vamos a ver eso. Fíjense lo que dice Segunda de Reyes. Vamos a ver lo ocurrido. Esta palabrita, la tierra hubo gozado de reposo, después la vamos a ver. Esta no hay que perderse, anótenla ahí. Anoten 70 años, la tierra hubo gozado de reposo. Anótenla ahí porque vamos a tenerla pendiente, porque vamos a tener que contar los jubileos con otros que vamos a agregar. Son 70 años. Vamos ahora a Reyes. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. El capítulo 23, los versículos 36 y 37. Segunda de Reyes, capítulo... Claro. Segunda de Reyes. 23, 36 y 37. Dice, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Fíjense aquí, el reinado de Joacim. Fíjense este rey, aquí viene la maldad. Tenemos a Joacim,
aquí vamos a ver unos reyes. Se llamaba Joacim. Joacim. Dice que hizo lo bueno o lo malo. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Ahora, ahí mismo el versículo 24, del 1 al 7 vamos a leer. Fíjense. Y en su tiempo subió en campaña ¿Ya? Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. ¿Ya? Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonanitas, los cuales envió contra Judas para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judas por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues lleno a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judas? Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Ahí fíjense, ahora viene Joaquín, que es parecido el nombre, miren. Pero ahora es con Ki, Joaquín. ¿Cómo se llama? Es su hijo. ¿Cómo se llama el padre? Que durmió. Joacim. El hijo, Joaquín. Joaquín. Vino. ¿Entiendes? Y tenemos un rey, el segundo rey, Joaquín. Su hijo, el versículo 7 dice, nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río Egipto hasta el río Éufrates. O sea, el que se convertía en ese momento en un imperio, es el imperio babilónico. Aquí lo tenemos, ahí en el dibujo, ¿ves? Ahí está el imperio, la cabeza de bronce. Ahí tenemos, ¿se fijan? Y nunca más. Entonces, se constituyó ahora Babilonia como un imperio. Y ahora vamos a leer el versículo 8, sigamos leyendo, porque ahí dice, Joaquín y los nobles son llevados cautivos a Babilonia. Aquí está el primer sitio, versículo 8, en adelante. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Ecnatán de Jerusalén. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, igual que el padre, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquellos tiempos subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Ahí está, la ciudad, fíjense esa palabrita, anótenla. Primer sitio, la ciudad fue sitiada. Sitiada. ¿Qué significa sitiada? Ese fue el primer sitio. Sitiada fue rodeada por los ejércitos de Babilonia, de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque aquí hay un mensaje que vamos a ver. Este es el primer sitio. En los días de Jerusalén, en los tiempos de Herodes, también fue sitiada por Roma, Jerusalén, en los tiempos de Cristo. Después de la profecía que les dijo Cristo, no quedará piedra sobre piedra, ¿se acuerdan? Aquí hay una repetición, porque la historia pasada se repetirá. Y tenemos el sitio en este tiempo, pero ahora es un sitio espiritual. Hoy día estamos viviendo en el primer sitio, y eso lo vamos a ver en qué forma. Porque la historia se repetirá. Escuchen esto, los grandes eventos,
las grandes transacciones de la historia se han repetido y se están repitiendo en este tiempo, en la iglesia. Cuando lleguemos a la etapa final, la esta que ya estamos viendo, la historia pasada se repetirá. Allá en los tiempos de Babilonia, los tiempos de Joaquín, segundo rey, hubo un sitio, pero hubo un segundo sitio. En el segundo sitio vino la destrucción, y eso lo vamos a ver ahora. En el segundo sitio, los días de Cristo, vino la destrucción. En el segundo sitio de este tiempo final, viene destrucción. La historia se repite. Vamos ahora, fíjense. Anoten el primer sitio, ahí tenemos. Dije hasta el versículo 10. El 11, leamos. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judas, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llenó en cautiverio a todo Jerusalén, y a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Ahora miren aquí. Fíjense, aquí dice, llevó en cautiverio, allá a Babilonia, a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10.000 y cautivos, y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie. ¿Y saben quién iba ahí en ese primer sitio? Iba Daniel. Ahora lo vamos a ver. Busquen Daniel, capítulo 1, 6 y 7. Daniel, capítulo 1, 6 y 7. Anoten ese texto. 6 y 7. Daniel, capítulo 1, 6 y 7. No se pierdan de Daniel, pónganle una... Aquí vamos a volver. Capítulo 1, 6 y 7. ¿Quién lo tiene? Entre estos estaba Daniel, Ananías, ¿Ve? Entre estos Misael cautivos, ¿ya? y Azarías de los hijos de Judas. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach y Misael, Mesac, y a Azarías y a Abed-Nego. Y Daniel propuso... Ahí nomás, ahí nomás. Allá. El versículo 1, lean. En el año, dicen lo que dice ahí. En el año tercero del reino de Joacín, rey de Judá, Joacín, mire. vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y la sitió, ¿ve? Ahí está el sitio. ¿Se fija? Y en ese sitio, a los que se llevaron fue a Daniel. Y Daniel iba ahí. Y mientras la ciudad, ¿me entienden?, quedaba desolada, iba Daniel. El primer sitio fueron llevados todo a Babilonia. Y ahí iba Daniel. Mientras la ciudad quedaba desolada. Pero en el segundo sitio vino la destrucción. Porque ahora el rey de Babilonia pone a un rey. ¿Me entiende? Saca, Joacín fue llevado. Eso vamos a ver ahora. Fíjense. Entonces, leímos hasta el 17. Ahora busquemos Segunda de Reyes 25. Segunda de Reyes 25. Volvamos ahí. Fíjense que en el reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, que fue en el reino de Joacín. ¿Sí? ¿Me entienden? Ahora, Segunda de Reyes 25, del 1 al 3.
Aconteció a los 9 años de su reinado en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Ahora viene con todo su ejército. Jerusalén, y la sitió y levantó torres contra ellos alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Hasta el rey Sedequías, ¿me entiendes? O sea, esto es interesante. Fíjense, Segunda de Reyes 25, versículos del 1 al 3. Y aconteció a los 9 años de su reinado en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Ese vendría a ser el segundo sitio. Y levantó torres contra ella. El versículo 2. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Fíjense, prevaleció el hambre. Ahora, en el segundo sitio, fíjense, que lo vamos a ver, si hoy día estamos en el primer sitio, yo le digo, pero estamos por entrar al segundo sitio. Y en el segundo sitio, ¿qué va a pasar? No va a haber hambre ni pan, escasez. ¿Se fijan lo que se nos viene? Aplicando en repetición. Fíjense. Es el segundo sitio. Versículo 7. ¿De cuál? ¿Del 25? Sí, sigamos todo el 25, hasta el 11. Sigo del 3. Claro, del 3. Ya sé, dice el 3, para repetirlo. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierto ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Araba. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey le trajeron al rey de Babilonia de Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Ahí no, fíjense. Antes, para que cuadre esto, ¿se acuerdan que leímos Segunda Reyes 24? Lo leímos. Pero nos faltó leer el versículo 14 al 17. ¿Cuál fue ese? Cuando vino el cambio. Segunda de Reyes 24. Leamos versículo 14 al 17. Porque aquí el rey Babilonia pone por rey en su lugar de Joaquín, pone a Matías su tío y lo cambió el nombre por Sedequías. Porque en el reinado de Sedequías vino el segundo sitio. ¿Lo tienen ahí? Busquémoslo. 14 del 17. Hasta el 17. O sea, del 1 al 17. No. No, 14. Segunda de Reyes 24, capítulo 24. ¿No es cierto? Ahora el versículo 14. Segunda Reyes 24. Claro. Y llevó en cautiverio Sí, ahí está. a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey y sus oficiales, y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra. Llevó cautivo el rey de Babilonia, y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín, claro, a Matanías su tío,
y le cambió el nombre por el de Sedequías. Ahí está, ¿se? Ahora saca a Joaquín y pone por rey a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por Sedequías. ¿Entiendes? Y ahí cuando leemos que de Sedequías 18 y 19, lee hasta el 20, ¿qué pasó con Sedequías? Reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Igual que el otro descendiente también. Joacim se rebeló contra Jehová. Igual se rebelaron, se fijan los reyes. Entonces, y Sedequías hizo lo mismo, se rebeló. ¿Cierto? En el segundo sitio, ya ahí cuando ya Sedequías. Aquí cuando viene, que es el número 3, ¿no es cierto? Que es el segundo sitio, tercer rey, segundo sitio, ahí viene con todo su ejército y destruye y la quema ahora Jerusalén. ¿Se fijan? La quema. ¿Ves? Así fue como fue quemado o quemada Jerusalén en los días de Cristo. ¿Te fijas? Por eso lo vamos a ver en la profecía de las 2300 tarde y mañana. Esta es la introducción para que entendamos, ¿me entiendes?, cómo la historia se va repitiendo. Entonces tenemos el segundo sitio, vino la destrucción. ¿Ves? En el primer sitio van cautivos toda la gente, los príncipes, a Babilonia. Y gran ejército se llevó para allá el rey Nabucodonosor. Después, como vio que se rebela Sedequías contra el rey de Babilonia, los ejércitos vienen con gran ira y ahora vienen a destruir totalmente la ciudad. Vamos ahora, y queman la ciudad, 25, 8 al 10, ese lo leímos. Sí. Y degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. Vean la película de Jeremías. La destrucción, véanla, están ahí el versículo 8 lo leímos, ¿no es cierto? En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó, ahí dice clarita, quemó la casa de Jehová, quemó toda, el santuario, todo, la casa del rey, toda la casa de Jerusalén, y todas las cosas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén y a los del pueblo que habían dado en la ciudad y a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y los que habían quedado, la gente común, los llevó cautivo Nabuzaradán, capital de la guardia. Más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán. Siempre quedó un remanente. Siempre queda un remanente de esa destrucción. Ahí en el versículo 22 de 2 Reyes 25, ahí dice: el remanente huye a Egipto. ¿Lo encontraron ahí? Ahí dice el 25, versículo 22. 2 Reyes 25, versículo 22. Y al pueblo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en la tierra de Judá, puso por gobernador Gedarías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. ¿Sigue leyendo? Sí. Mirando todos los príncipes de ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedarías, vinieron a él el Micpa, Ismael, hijo de Netania, Jeonán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tangumet, Neutofatita, y Jasanías, hijo de un Maacateo, ellos con los suyos.
Entonces Heladías les hizo juramento a ellos, a los suyos, y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisab, y la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron y Gedalías y murió, y también los judas y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Ahí está, ¿ves? Entonces, ¿entendieron esta parte de la historia, no es cierto? Hasta el momento. Hubieron 2 sitios. En el primer sitio, ¿no es cierto?, cuando estaba reinando Joacín, acuérdense de esos personajes. Joacín. Joacín. ¿No es cierto? Este hizo lo malo. Hizo lo malo. Después vino de Joacín, ¿cuál vino? Su hijo, Joaquín. También hizo lo malo. Lo malo. Y después de Joaquín vino Sedequías. Sedequías. ¿Se fijan? Aquí tenemos el primer sitio. Cuando deportaron a Daniel. Aquí deportaron en el sitio, iba Daniel. Daniel y todos los príncipes. Daniel y todos los príncipes de Judá fueron a Babilonia. Y aquí en Sedequías, segundo sitio. Este se rebeló, hizo también lo malo. Sedequías hizo lo bueno, ¿no? Lo malo. Aquí hizo lo malo. No anduvo en los caminos del Señor. Segundo sitio. ¿Qué pasó en el segundo sitio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Jerusalén? Fue quemada. La ciudad fue quemada. La ciudad fue quemada. Quemada. Ahí tenemos. Segundo sitio. Primer sitio. Segundo. Primer sitio. La historia se repite. Ahora, fíjense aquí en este libro, ustedes tienen que leer este libro para el segundo sitio. Voy a dejarles de tarea el segundo sitio. Lean el capítulo 1, la destrucción de Jerusalén. Fíjense, vamos a leer un poquito. Se llama el destino del mundo predicho. Lean todo el capítulo. Los dejo, este es el conflicto, el libro que tienen. Anoten el capítulo, el primer capítulo. ¿El destino de quién? Del mundo predicho. Aquí está, con el primer capítulo del libro. Pero léanlo. Ya. Yo se lo, porque ahí vamos a entrar. Tienen que leer el primer capítulo. El conflicto. Destrucción de Jerusalén. Claro, ¿se fija? Pero ¿cuál Jerusalén? Su amada en llamas. Vamos a leer un poquito, vamos a leer unas páginas. Fíjense, el destino del mundo predicho. ¿Es el conflicto de los siglos? Sí, el libro este, la gran controversia. Lean todo el capítulo porque vamos a conectar unas cosas. Aquí se vuelve a repetir la otra destrucción. Acuérdense que esta destrucción, la primera destrucción fue por estaba el templo de Salomón, ¿se acuerdan? El templo de Salomón. En ese entonces estaba el templo de Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor. Ahora, en la oración, eso lo dejo como tarea. La destrucción de Jerusalén. Claro, pero yo lo voy a dejar como tarea, no lo lean ahora, léalo durante la semana. Pero yo los quiero llevar de nuevo a la oración de Daniel, que vamos a ver algo importante aquí.
¿Entienden ahora, no es cierto? ¿Esta parte está entendible? Cualquier cosa, digan lo que no han entendido. Acuérdense que pasaron 70 años donde la tierra reposó, ¿no es cierto? Durante esos 70 años, ¿dónde estaba el pueblo? Cautivo en Babilonia. Terminan los 70 años de cautiverio de toda esa gente, ya la ciudad estaba destruida. Dice la Biblia, ¿se acuerdan? Reposó la tierra durante, y ahí vino la liberación. A los 70 años ya se cumplieron de haber reposado la tierra todo ese periodo profético de 70 años. Ahora hay liberación. O sea, ya no son más esclavos de Babilonia. Porque, ¿quién vino después de Babilonia? Los medos, el imperio medo-persia. ¿Te fijas? Ahora viene otro imperio. ¿Me entiendes? Que sucede a Babilonia. Babilonia cae y viene otro imperio, que es el imperio de los medos persas. ¿Me entiendes? Y ahí encontramos todavía a Daniel ahí, profetizando. En ese periodo de los medos persas, entre Darío y Ciro, se le da permiso ahora, ¿me entiendes?, para ir a construir el templo. Eso lo vamos a ver este otro sábado en Esdras, Nehemías. Vamos a ir a sitiar, ¿me entiendes? Vamos a ir a todos esos textos cuando ellos vuelven a reconstruir el templo. ¿Por qué? Trayendo las cosas espirituales. ¿Quién es el templo en estos días? Somos nosotros. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entonces vamos a extraer un mensaje tremendo para nosotros este tiempo, espiritualmente. Nosotros tenemos que reconstruir ahora el templo, pero en medio de dificultades. En los días de Nehemías y Esdras vinieron los enemigos para impedir la obra. ¿Me entiendes? Increíble, para impedir la obra. Eso lo vamos a ver. Hoy día vienen los enemigos, hoy día, nuevamente para impedir la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Me entiendes? Pero Nehemías estaba con la espada y mirando hacia allá, cuidando. Nosotros tenemos que estar con la espada, la palabra de Dios, atentos al tiempo que estamos viviendo. Es maravilloso lo que vamos a ver. Fíjense en Daniel 9. Dice el versículo 11. Vamos a destacar esto. ¿Quién lo lee? Versículo 11. 11 al 13. 9. Capítulo 9, ahí donde comenzamos. Versículo 11 al 13. Dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que lo gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos explorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirlos en nuestras maldades y entender tu verdad. Ahí está. Ahora vamos a ver. Dice, todo Israel traspasó su ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Vamos a ver la maldición que está en la palabra de Dios. ¿Cuál maldición? ¿A qué maldición se refería el profeta? Y fíjense, vamos a Levítico 26. Versículo está en Levítico 26, anoten, Levítico 26 está la maldición y la bendición. Y esto se repite también en Deuteronomio 28, Levítico 26. ¿ya? Del 1 al 13, vamos a ver la bendición primero.
Levítico 26, del 1 al 13, está la bendición. Ahora, el lugar que hace santo un lugar, por ser el santuario, ¿se acuerdan? ¿Por qué fue destruido? No era porque el santuario era santo, es porque estaba la presencia de Dios. Pero cuando no estaba la presencia de Dios, el lugar dejaba de ser santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a ver, la hermana María la quiero escuchar que lea la palabra. ¿Del 1 al cuánto? Al 13. 26, Levítico 26, del 1 al 13. Vamos a ver que le dé lectura a mi hermana Mariela. ¿Encontró, hermana Mariela? ¿26 cuánto? Del 1. Ah, el 1. Del 1 al 13. Al número 13. No me acompañan mucho los lentes, pero vamos, le vamos a hacer el pillo. Es que los lentes me están fallando. Ya. ¿Qué dice el título ahí arriba? Hay un título. Bendiciones de la obediencia. Ya, ¿ves? No haréis para vosotros ídolos, Ya. ni escultura, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra sin toda para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová nuestro Dios. Ya. ¿Hasta dónde me dijo? Hasta el 13. Hasta el 13, ya. Que no veo muy bien. Guardo mis días de reposo y tened en reverencia a mi santuario de Jehová. ¿Sí? A mi santuario de Jehová. 3. Sí, me cuesta leer porque los lentes me están fallando. Ya me tienen paciencia. Tranquila, no, paciencia. Si estuviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Ya. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia. Vendimia, aquí no veo bien. Y la vendimia, ¿cierto? Sí, vendimia. Alcanzará y la cementará y comeréis vuestros pan hasta saciaros y habitaréis seguros en nuestra tierra. Yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien los espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. ¿Ves? Mire, ahí nomás. Bendiciones, mire, la bendición de la obediencia. Primero dice, no haréis para vosotros ídolos. ¿Qué dice el mandamiento? No te harás imagen de ninguna semejanza, de escultura ni hombre. Dice, ni levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora dice, guardad mis días de reposo y tened en reverencia, ¿qué? Mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos, en las leyes, y guardareis mis mandamientos, si los pusiereis por obra en tu vida, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá su producto, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, habitaréis seguro en vuestra tierra. Yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. ¿Me entiendes? ¿Cuál es la condición? Andar en los mandamientos de Dios, guardar los mandamientos de Dios. Ni la enfermedad tocará si somos fieles. Ese era lo que Daniel, cuando estaba orando, era porque toda la destrucción que vino sobre Jerusalén fue porque no anduvieron en los mandamientos de Dios. ¿Y eso trajo qué? Enemigos.
como el rey de Babilonia. La sitiaron y vino toda la destrucción. Si nosotros, ¿me entiendes?, somos fieles, Dios va a poner su cubierta y no nos va a faltar la bendición de Dios. El versículo 7 dice, perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán y ciento de vosotros perseguirán a 10.000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré, afirmaré mi pacto con vosotros, mira, la bendición, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, ¿ves? En medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Veis? Cuando el pueblo es pueblo de Dios, es cuando obedece. Cuando no es pueblo de Dios, cuando no obedece. El pueblo ahora en Israel no es pueblo de Dios, no es pueblo de Israel, no es pueblo de Dios, no es pueblo. Porque ellos rechazaron ¿a quién? ¿Se acuerdan que lo vimos? Rechazaron al Hijo de Dios. Y el que rechaza al Hijo de Dios, rechaza al Padre. Y por eso como están. ¿Me entiendes? Sus ciudades están siendo devastadas, destruidas, y los enemigos vienen. ¿Se fijan que Israel nunca ha tenido paz? Nunca. ¿Está la bendición de Dios ahí? No. Ellos alejaron a Dios. ¿Me entiendes? Ellos rechazaron a Dios. Cuando dijeron ellos ahí que la sangre de Cristo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, nuestros nietos y como nación. ¿Y qué pasa con esa gente que adora y eso se cumple hasta hoy día. Y con la gente que está adorando la estatua en estos momentos? ¿Van a hacer todo? Están todos a merced del enemigo. Ya. Son las consecuencias. Porque Dios no está aunque la tierra dice, la tierra santa, no es santa. Es santa cuando está el Señor. ¿Se acuerdan? ¿Por qué fue destruido el primer templo? Era santo cuando estaba la presencia de Dios. Vinieron los ejércitos enemigos, destruyeron el templo y lo quemaron. ¿Estaba la presencia de Dios? No. No es la estructura lo que hace santo, sino es la presencia de Dios. Es lo mismo. Si yo soy santo, es porque tengo la presencia de Dios en mi vida. Por eso soy santo. No soy santo es cuando no tengo la presencia de Dios en mi vida. ¿Me entienden, no? No es el lugar, no es lo material, no es lo que hace santo es cuando yo tengo a Cristo en mi vida y ando en sus mandamientos. Esa es la diferencia. Por eso quiero recalcar eso. Esa es la diferencia. Por eso aquí dice el versículo 13: yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuiseis siervos, y rompí las coyunturas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Así quiere vernos el Señor, con rostro erguido. Quiere sacarnos de Egipto, del mundo. Ahí extraemos el mensaje para este tiempo. Egipto representa el mundo. ¿Me entiendes? ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel querían volver a Egipto? No queremos más este pan. Queremos carne. Querían volver a Egipto. Y todos los milagros que hizo el Señor, les dio pan del cielo, los alimentó, les puso una nube por el fuerte sol, en la noche les ponía llamas, duran calentito, no pasaran frío. Y ese pueblo duro de servir estaba pidiendo volver a Egipto. ¿Me entiendes? Pero la persona que tiene entendimiento va a ir cambiando. En la medida que se entregue. Sí, porque se entregue también, porque... Claro, pero si no se entrega... Si no andan los mandamientos. Claro, si no andan los mandamientos, porque hay mucha gente entregada, pero no está la presencia de Dios, porque de labios, ¿me entiendes? Y su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Sí, porque yo... De labios me honran, pero su... Yo ayer tuve problemas con mi hermana porque Ya. igual me decía que tuviera cuidado con usted y toda la cuestión. Entonces me decía que yo tenía que decidirme. O estar con él, me dijo, o venía a estar con la iglesia de nosotros. Y ahí yo le digo al Patricio que como que uno queda, con lo que va aprendiendo, uno va cambiando. Sí.
porque yo ya como que ya no estoy creyendo en él, estoy creyendo más no en mí. En la palabra que claro, en la palabra que usted me eso, está dando. En la palabra de Dios tiene que decir. ¿Me entiendes? No exalta al hombre, es la palabra de Dios. Yo estoy aprendiendo lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ese debe ser para ellos, ¿me entiendes? Yo le dije, no, es que la palabra es buena acá, le dije así a mi hermana. Y me dijo, pero acá también es todo súper buena la palabra. No es que a mí no quiero ir, le dije yo, porque ustedes dan enseñanza. O sea, es como le decía el otro día, el estudio tuvieron como 2 fines de semana con estudio. Y yo le dije, es que yo no quiero ir a esos estudios. Porque son aburridos, ¿no? Son aburridos. Y me dijo, si saliera era súper bueno. Pero igual tengo hartos problemas con mi hermana porque como que de repente me hace dudar de dónde tengo que estar. Y ahí estoy. Por eso que usted tiene que... Y por eso que ahora lo escucho. La palabra de Dios tiene que asimilarla para que usted pueda compartir con ellos. ¿Me entiende? Y... Es que lo que pasa es que yo puedo escuchar harto de las cosas del Señor, pero lo que pasa es que después yo no me sé defender con las cosas de Dios, porque como mi hermana me ataca, yo a veces prefiero quedarme callada porque a mí me cuesta defenderme. Claro, el enemigo está usando a su hermana para confundirla y todo eso, ¿me entiende? Y es el enemigo que la usa para que usted no asimile la palabra de Dios. O sea, el problema no es la hermana, el problema es a quién está alabando a su hermana. Claro. El problema no es de la hermana suya. Ahora, el problema es que la gran mayoría no se ha destetado del Padre terrenal y a quien tienen que seguir es el Padre celestial. El gran error fue el seguir al hombre, a nuestros padres terrenales. Y de ahí ya viene la misma descendencia que aparece aquí en la palabra. Sí, pues no, si yo le entiendo a usted clarito todo lo que... Le entiendo su palabra, pues, pero yo con mi hermana, como le digo, tengo pelea porque ella como lleva mucho más tiempo y ella comparte más cosas con las cosas de Dios. A mí me cuesta un poquito, porque yo iba a la iglesia y escuchaba nomás. Pues. Y ahora yo aquí con usted yo como que hago preguntas y cuento algo de lo que yo he aprendido, pero en la iglesia no, es como que no. Y estos temas... Es como que voy y escucho y me voy para la casa. Claro. Y aquí me gusta porque uno puede preguntar, puede decir lo que a uno le pasa, que yo me siento identificada con lo que te está diciendo. Por eso mismo, porque a lo mejor cuando se sienta atacada, ya tiene que traer a este mismo pasaje de Levítico 26. Por último, no le vuelva a responder, sino que, hermana mía, vea el Levítico 26 y léalo completo. Y de ahí hablamos. Nada más que eso. Claro, por eso pídale al Señor que le dé la sabiduría de lo que está aprendiendo. Pídale harto al Señor, Dios le va a dar, le hace recordar en el momento. Cuando venga su hermana, Dios va a poner en lo que usted ha estudiado acá, le va a poner la palabra precisa. Pero eso tiene que pedírselo a Dios. Dame sabiduría para entender. ¿Me entiendes? Por eso es que es importante leer la Biblia. Tenga unos buenos lentes. ¿Me entiendes? Sí, que ya fui a sacar lentes porque no veo mucho. Para que lea y vaya... Me falta ir a comprar. ¿Sí? Falta el billete para ir a comprar. Por eso poco a poco. Sí. Pero qué bueno que... Sí, que veo todo borroso y ya se lentes sí. No me están sirviendo. Entonces ahí estamos en el versículo 13. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. A mí me sacó de Egipto en el pasado. Yo estaba perdido en el mundo, en la droga, en el copete, ¿me entiendes? Yo de los 14 años empecé a delinquir. No tenía papá. Mi mamá, éramos 9 hijos y no teníamos papá. Yo me crié en la calle prácticamente, iba a los tranques, a Guatapelá, peluceando, robando y todo eso. Así crecí y llegué a la droga, ¿me entiendes? Ya grande, llegué a los 19 años más o menos, ¿me entiendes? Estaba perdido, estaba metido en un hoyo y vino la palabra de Dios a mi vida. En ese momento en que yo estaba pisando el lodo cenagoso, el pantano, de ahí me sacó el Señor. Y fue a tiempo, fue en el momento. Yo le doy gracias al Señor por eso. ¿Se fija? Entonces nos saca el Señor. Yo te saqué de la tierra de Egipto, del mundo, para que no fuese su siervo, no fuese siervo del mundo. ¿Me entiendes?
de lo malo de este mundo. ¿Ve? Y rompí las coyunturas de vuestro yugo. Él rompió las coyunturas del pecado. ¿Le dije que vamos aplicando? Así como el Señor rompió el yugo de la esclavitud de Egipto. Estaban esclavos de la presión del segundo faraón, que les quitó el sábado, les quitó todo al pueblo de Israel. Los tenía en la incertidumbre, en la presión, les quitó el pan, les rigió el pan. ¿Me entienden? Todo eso hace el Señor, nos quitó el yugo y ahora nos va a quitar el yugo de la esclavitud global que hoy día se está imponiendo en este tiempo. Y nos va a dar liberación. Y la liberación es un jubileo. Y eso lo vamos a ir viendo. Todo vamos a ir conectando. Eso es maravilloso. Y rompí las coyunturas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. ¿Qué pasa cuando una persona anda con malas intenciones? ¿Anda con el rostro erguido? ¿O anda mintiendo? ¿Cómo andan? Se ocultan la vista. ¿Me entiendes? Pero dice que nosotros vamos a andar con rostro erguido. Porque vamos a tener al Santo de Israel en nuestros corazones. ¿Se fijan? Esa es la diferencia. Ahora fíjense lo que dice, consecuencias de la desobediencia. Cuando desobedecemos al Señor. Leamos. ¿Quién lo lee? 14 en adelante. De Levítico 26. ¿Del 14? Sí. Pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y desdeñaréis mis decretos, y vuestras almas menospreciaré mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Fíjense, ¿qué significa desdeñaréis? Desdeñaréis viene de sinónimo de violar el pacto. ¿Me entiende? Violar el pacto. Disolverlo, ¿me entiende? No cumplirlo. Ya, leamos, sigamos leyendo. Ya, el 16, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuma los ojos, atormenten el alma, y sembraréis el vano vuestras semillas, y porque nuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñarán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persigue. Y si aún con estas cosas no me oyereis, no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces. 7, más. fíjense esa palabrita. 7 veces. ¿Qué significa 7 veces? ¿Qué significa 7 veces? ¿Cuánto es 7 veces? Son 70. 70. ¿No? 7 por 7. 14. 7 por 7. 14. No, 7 por 7. 49. 49. Eso, fíjense, 49, eso lo vamos a ver en Levítico 25 y 50. ¿Me entiendes? Eso, pónganlo ahí, anótenlo. 7 veces, pongan ahí, 7 veces, 49. Porque eso lo vamos a ver en los estudios. Porque vamos a entrar a eso. ¿Qué significa? Porque son periodos, son jubileos que vamos a ir viendo. ¿Me entiendes? Ay, cambio. Hay que hacer hartos cambios todavía. Hay que orar harto, sí, para eso. Estar consagrado. Dice, si aún no con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces, más por vuestros pecados. Sí. Y quebrantaré la soberbia de nuestros orgullos y haré vuestros cielos como hierro y nuestras tierras como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestras tierras no darán su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír,
yo añadiré sobre vosotros 7 veces De nuevamente, 7 veces más. Según nuestros pecados. ¿Ya? Enviaré también contra vosotros bestias y fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzca en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Ya van 3 veces, 7 veces. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vinculación del pacto, y si busquéis refugios en nuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres nuestro pan en un horno, y os devolverán nuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de nuestras hijas. Destruiré nuestro lugar de alto y derribaré nuestras imágenes. Pondré vuestro cuerpo muerto sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertos nuestras ciudades y asolaré nuestro santuario, y no oleré la fragancia de nuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmará por ello nuestros enemigos que en ellos mueren, y a vosotros os esparciré entre las naciones, desenvainaré espada en pos de vosotros, y nuestra tierra estará asolada y desierta, vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de nuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, porque no reposo en los días de reposo cuando habitáis en ella. Y a los que quieren de vosotros fundiré en sus corazones tal cobardía de la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie lo persiga. Tropezarán los unos con los otros, como si vieron ante la espada, aunque nadie los persigue, y no pondréis resistir delante de nuestros enemigos. Y pareceréis entre las naciones, y la tierra de nuestros enemigos os consumirá, y los que de vosotros decaerán en la tierra de nuestros enemigos con su iniquidad, y por la iniquidad de su padre decaerán con ellos, y confesarán sus iniquidades y iniquidades en sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac, también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra, pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desearé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová.
Estos son los estatutos, ordenados y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el nombre de Sinaí por manos de Moisés. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Ahí tenemos las consecuencias de la desobediencia. Y aquí hay muchas cosas, no sé si ustedes se dieron cuenta. ¿Cuántas veces? 7 veces, 4 veces. ¿Entienden? Y 7, fíjense, ahí en el calendario, ahí dice 2520. ¿Se fijan ahí o no? Ahí arriba hay el número. Y ahí dice al ladito 7 tiempos. ¿Lo leí? Ah, ya, acá. Ya. Son 7 tiempos. ¿Cuánto tiene un año? ¿Cuánto es? Un tiempo es un año. ¿Y 7 tiempos cuántos son? 7 años. Tenemos 7 años. 7 años. ¿Ves? Y esto es interesante. Un año, ¿cuántos son? Son 360 por 7. ¿Cuánto nos da? Harto. Saca la cuenta ahí. ¿Cuánto nos da? Nos tiene que salir ese número. 2520, que está ahí, arriba. 300, ¿cuánto era? Por 360. Días tiene el año. 360. Si son 7 tiempos. ¿Por 7? Sí. 2520. Ahí está, ¿eh? 2520. ¿Se fijan? La Biblia hay matemáticas, hay números. Por eso Dios también nos habla a través de los números. Y esto es maravilloso porque esos 2500 años es el número de Dios. ¿Me entiendes? Es un número de Dios que se aplica cuando el pueblo, ¿no es cierto?, peca. Cuando cae en rebelión contra Dios. Eso lo vamos a ir viendo. ¿Entiendes? Hay grandes verdades enterradas por siglos, serán descubiertas por el escudriñador diligente. Tenemos que ser escudriñadores para que el Señor nos revele. ¿Ves? 2520 por 7. 360 días por 7. El año tiene 360 días. Y lo multiplicamos por 7, nos da 2520 años. ¿Ves? Ahí habla del esparcimiento que hubo del pueblo de Israel. Y eso habla la Biblia. ¿Entienden? El esparcimiento que lo hablamos también acá. ¿Se fijan? Maravilloso. Por eso dice que aquí, cuando el pueblo caía en rebeldía, ¿no es cierto?, y no hacía la voluntad de Dios, se volvía, y ahí dice el Señor que vendrán 7 veces, ¿entiendes? Vendrán 2520 años en profecía. ¿Se fijan? Tremendo. ¿Están cansados ya o no? No. ¿Alguna pregunta? ¿Podemos hacer preguntas aquí? ¿Alguna? ¿Cuánto eran 7 veces? O sea, 7 veces un año. No, 7 años, 7 veces. Claro. 7 veces, 7 años. Sí. Ahí está. Un año y son 7 veces. Son 7 años. 7 años, sí. ¿Me entiendes? Y 360 días tiene el año. Ahí sacamos los días del año. 360 más multiplicamos por 7 y nos da 2520 años. ¿Me entiendes? ¿Se fija? Y en esos 2520 años también, cuando uno va aquí a esta profecía, fíjense. Por ser este es el periodo, aquí tenemos el año 538. ¿Ves? De esta fecha nos vamos nosotros al año 1798. Aquí hubieron 1260 años. ¿Ven? Pero de esta fecha para acá hubieron 1260 años más.
Y aquí reinaron los imperios. Aquí están los imperios como Babilonia, ahí están las Medo-Persa, los medios los persas, tenemos a Grecia, en ese periodo largo, tenemos Grecia, a Roma, todos los imperios, y eso duraron 1260 años. El imperio romano, que fue el último imperio romano. Llega hasta, si usted suma 1260 y 1260, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto era? 2520. ¿Viste? 2500. Dios es exacto, ¿me entiendes? Dios es un Dios de números, exacto. ¿Te dije? ¿Lo entienden esto, no? Sí. ¿Te dije? Estos imperios dominaron, todos estos dominados fueron imperios ateos. No, aquellos no querían nada con Dios. Todos estos imperios fueron enemigos del pueblo de Dios. Fueron Babilonia, ¿a quién llevó cautivo? Al pueblo de Dios. Los medios, los persas, también, ¿me entiendes? Estuvo Daniel ahí. Estuvo Daniel. El imperio de Grecia, también, ¿me entiendes? El imperio romano, también. En los tiempos de Cristo estaba el imperio romano que dominaba toda esa zona, ¿me entiendes? Dominaba a toda Jerusalén, ¿me entiendes? Y aquí, cuando uno va aquí, cuando termina, después surge, porque ahí tenemos que ir a Primera de Tesalonicenses, ¿me entiendes? Ahí, cuando Pablo dice, viene la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Se está refiriendo a al papado que se levantaría. Roma traspasa su poder a este poder religioso que es Roma. ¿Me entiendes? Cuando se divide el imperio romano en 10 tribus bárbaras, la división del imperio romano se disuelve en 10 naciones. Los alemanes, los portugueses, los franceses y ingleses, se divide, que es la estatua a donde estamos, los 10 dedos. ¿Me entiendes? Que son los reinos divididos. De ese reino surgiría un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño, en medio de esos 10 cuernos, surge un cuerno que tiene ojos, y ese es el papado. Y derriba 3. ¿Me entiendes? Y todos los otros 7 le dan el poder al papado. Los reinos, el poder civil, abraza el poder papal, y el poder papal domina. Se le da el anillo, ¿se acuerdan Naamán? El Asuero le da el anillo a Naamán. Le da el poder civil para que el papado empiece, ¿me entiendes?, a dominar 1260 años. Quitó la Biblia, ¿me entiendes? Persiguió, ¿me entiendes? Echó por tierra el santuario, hizo cuanto quiso. Eso ocurrió del año 538 a 1798. Pero como la historia se repite, en este periodo se levanta otra bestia. Este es el periodo Noé de la Biblia. Aquí ya se le quitó el poder a este poder papal. Pero surge otra bestia, que son los Estados Unidos de Norteamérica, surge. Pero este poder, que dominó 1260 años, vuelve a sanarse la herida. Eso lo vamos a ir viendo en tiempo al fin. ¿Entiendes? Y en ese estamos. Su herida está casi sanada. Ante nuestros ojos. Estamos viendo esa profecía. Junto con este poder y el papado, van a llevar a cabo el nuevo orden mundial. ¿Entiendes? ¿Lo van entendiendo? Tremendo. Glorioso. La historia se repite. El Señor nos ha dado todo esto, el panorama profético. ¿Cómo está escrito? Así que tarea para la casa, tienen que leerse. Y lean porque vamos a entrar. Volvamos allá a Daniel 9, fíjense. Ya vimos que esa oración
¿no es cierto? Y por todo lo que le sucedió al pueblo de Israel, al templo de Salomón, que Dios los dejó desolado eso, porque ellos no anduvieron en los mandamientos de Dios, se rebelaron. Y vino la quemazón allá. Y ahí en el versículo 20 de Daniel 9, eso es para que lo lean, dice, profecía de las 70 semanas. Eso hay que leer ahora. Ya terminaron 70 años, ya vimos los 70 años ahora, que la tierra reposó durante esos 70 años cumplidos. ¿Bien? Y vamos a ir a lo otro que vamos a ver, la reconstrucción del templo que le había dicho yo. Tienen que estudiar el libro de Esdras y Nehemías. ¿Ah? En Esdras, Nehemías como tarea también, pero poco a poco. Lean primero el de Esdras y Nehemías, ¿ah? Porque poco a poco vamos adentrando a este glorioso. ¿Cómo se llama? ¿Pero qué, un libro? Sí, pues son libros menores. Esdras. Esdras. Está por Daniel, pues. Esdras está en la página... ¿En el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, son los profetas menores. Ahí está, Esdras. Esdras. Al lado Claro. Después de Crónicas, 2 Crónicas. Este es en el primer año del rey Ciro, rey de Persia. Ahí estaba Nehemías. Aquí vamos a ver los decretos para reconstruir el templo. ¿Ah? Esdras y Nehemías, está bajito Nehemías. Y después está Nehemías. Claro, Nehemías después viene. ¿Y ese es que leerlo completo? Sí, si tienen tiempo, más o menos. Sí. Son libros menores, sí, no tienen mucho. Esdras. ¿Cuántos capítulos tiene Esdras? 10. 11. 10, 11. Y Nehemías son menores. Pero ahí ustedes vayan resaltando lo que más les llama, por ser cuando dejan la ley, cuando... Igual tiene 11 Nehemías. Claro, por ser ahí está, tiene 6. ¿Cuánto tiene Nehemías? 11. 11. Cuando salen a construir el templo, Nehemías designa dirigentes, maquinaciones de los adversarios. ¿Se fijan? Ellos tuvieron dificultad para construir el templo. Entonces, porque aquí hay un mensaje tremendo, Esdras y Nehemías, para que tengan esta semana, vayan leyendo por día algún capítulo, son libros pequeños, así que hasta aquí vamos a llegar. Esa es la tarea, Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías, cuando ellos salen a construir el templo. De ahí después siguiente sábado, vamos a estudiar las 2300 tarde y mañana. Ahí nos va a quedar clarito algo. Para el pueblo de Israel, cuando ya está construido el templo, nuevamente, el segundo templo, el tiempo de Herodes. Ahora vimos el primer templo que fue destruido, hecho por Salomón, que fue destruido. ¿Te fijan? Eso tienen que quedarle claro. Y por 2 sitios que tuvieron. El segundo sitio fue destruido, quemado. Ahora el segundo templo, viene la reconstrucción por Esdras y Nehemías, pero también viene, igual se repite, cuando ellos dejan los mandamientos de Dios, caen en la apostasía, ¿entiendes? Y Dios tiene que destruir nuevamente el segundo templo. ¿Y saben ustedes que el segundo templo fue más glorioso que el primero? ¿Por qué fue glorioso? ¿Quieren saberlo? ¿Por qué fue tan glorioso en el segundo templo? Ahí lo vamos a ver. Bendición. Para que ahí van a ir descubriendo, ¿no? Me hago una consulta, ¿es necesario que yo tenga que ir a la otra iglesia o tengo que quedarme acá nomás? No, quédese acá nomás, no vaya. No tengo que ir. No, prepárese acá. Después Dios, cuando vaya entendiendo, la medida que usted va orando, que el entendimiento, le va a ir dando la sabiduría para recordar lo que vamos estudiando. Cuando usted se sienta capacitada, el Señor la va a usar. ¿Entiende?
pero en estos momentos no vaya. Ya. Quédese acá, hasta cuando el Señor... Sí, es que no he sentido ganas de ir a la No, iglesia. así que no. Por eso le hago la pregunta. Por eso, lea lo que las tareas que estamos dejando, Ya. léalo, porque vamos a entender cosas maravillosas y estamos entrando poco a poco, ¿entiendes? Ya, glorioso este mensaje. ¿La jueves vamos a estudiar ya? Ya. Ahí se organizan. Antes de venir para acá. Ya. Ahí te estudiamos juntos Bueno. los dos. Vamos a dar el agradecimiento